Bienvenidos una vez más a la sesión virtual de enderezado y pintura. Una vez ya finalizada la unidad número 1, automáticamente ya ingresamos a la unidad número 2 con el tema de preparación de superficie y pintura. En esta unidad lo que vamos a tratar es acerca del desmontaje. También vamos a comentar acerca de la corrosión y oxidación, sistemas anticorrosivos y sistemas antioxidantes. También vamos a tratar de los abrasivos, aplicaciones, tipos, constitución, propiedades y a la vez también un sistema de lijado. También vamos a tratar acerca del empapelado o el enmascarado, productos y procesos de enmascarado. De igual manera se va a tratar acerca de materiales de relleno o masillado, pintura, tipos de pintura como son colores, perleado, polido y barniz. Empecemos. Oxidación. ¿Qué entendemos nosotros por oxidación? Entonces la oxidación es nada más que es un proceso químico donde un metal o un no metal cede electrones. Lo que quiere decir que un material procede a ceder electrones a un metal, es decir, perdiendo electrones del material que ya cedió. En este caso, por ejemplo, puede ser el acero e incluso el aluminio también puede ser un material en donde llega a oxidarse. También la oxidación dice que es la reacción química opuesta a la oxidación. Se conoce también como reducción, es decir que pierde electrones, el átomo pierde electrones. Eso es lo que quiere decir el método de reducción. También la oxidación es un aumento del estado de oxidación y la oxidación es la falta de electrones en átomos cuando dos o más sustancias interactúan. Para entender de mejor manera, vamos a tratar de explicar qué es la oxidación basándonos en este gráfico de la presentación. Como se puede visualizar, aquí tenemos una carrocería, ¿verdad? Una carrocería del año aproximadamente de 1950, y es una carrocería muy antigua que se encuentra oxidada, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya hemos podido evidenciar más de una vez, si nosotros dejamos un elemento, como en este caso un metal, al aire libre, con el tiempo se oxida, ¿verdad? Pero ¿por qué se oxidan los metales al aire libre? Entonces esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces la oxidación es un elemento de estado de oxidación, lo que quiere decir que cuando un átomo tiene mayor número de electrones de valencia en el exterior, es un oxidante fuerte. Por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir con esto? El oxígeno presente en nuestro aire es un gran oxidante. Por eso, los metales que se encuentran al aire libre se oxidan rápidamente, como nosotros podemos visualizar en la presentación, que se encuentra esta carrocería oxidada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la oxidación? Básicamente la oxidación es la falta de electrones en átomos cuando dos o más sustancias interactúan entre sí. Con perder solamente un electrón es más que suficiente. Es decir, que al momento de que el aire entre en contacto, al momento que el oxígeno entre en contacto con el metal, entonces la carrocería, en este caso el acero, pierde electrones, provocándose la oxidación. Esa es una explicación acerca de cómo se produce la oxidación en los respectivos metales, en este caso el acero. También cabe recalcar que el oro es un metal sumamente resistente a la oxidación, es resistente a la pérdida de electrónicos. También le sigue el aluminio, también que es un material muy resistente a la oxidación, que no cede tan fácilmente los electrones para que se produzca la oxidación. En este video vamos a poder visualizar el proceso de cómo que se oxida el metal. Entonces procedamos a visualizar el video. El día de hoy hablaremos sobre por qué se oxidan los metales. Cronómetro. Comencemos. La corrosión es causada por una reacción redox, que en realidad son dos reacciones simultáneas, reducción y oxidación. Una reacción de reducción se produce cuando algunos átomos o moléculas ganan electrones. La oxidación es donde otros átomos o moléculas pierden electrones. Reducción, oxidación. Redox.
Un ejemplo común de la corrosión es la oxidación que le sucede al hierro. Solo se necesitan 3 ingredientes para el óxido. Un ánodo, el hierro, que fácilmente cede los electrones. Un cátodo, el oxígeno, que acepta fácilmente esos electrones. Y por último, se necesita de una solución electrolítica, que transfiera iones entre el cátodo y el ánodo. Es por eso que algunos objetos metálicos se oxidan después de haber quedado expuestos a la lluvia, ya que el agua es la solución electrolítica que ayuda a la oxidación. Una vez que se producen estas reacciones redox, el hierro se convierte en óxido férrico hidratado u óxido. A su vez, la forma oxidada de algunos metales es el estado termodinámicamente favorecido, lo que significa que preferirían estar oxidados todo el tiempo. Otro ejemplo es cómo las baterías también funcionan usando una reacción redox. Como ya hemos visto anteriormente, cómo se produce la oxidación en los metales, entonces el día de hoy vamos a tratar también acerca de los sistemas anticorrosivos que se emplean en la carrocería. Entonces, ¿qué es un sistema anticorrosivo? Un sistema anticorrosivo no es nada más que una capa protectora que proteja todo el metal de la carrocería para evitar la oxidación, ¿no es cierto? Entonces eso viene a ser un sistema anticorrosivo. También se mencionó que la corrosión es una amenaza permanente para la mayoría de los materiales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es una amenaza? Entonces, porque la corrosión produce también oxidación y la oxidación daña a los materiales. También tenemos que la corrosión no es causa del deterioro del material, sino el efecto de la oxidación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Lo que trata de decir que es el efecto de la oxidación del mismo, y la oxidación no deja de ser una reacción química, de modo que la corrosión que sufre el material dependerá mucho de la velocidad que se produzca en esa reacción y la duración de la misma. Entonces, en pocas palabras, la corrosión va a depender mucho del tiempo de que permanezca, en este caso, el acero o el aluminio, cualquier tipo de metal, a la intemperie. Eso es lo que tratamos de decir. También la oxidación en la carrocería del automóvil se produce al entrar en contacto el acero con el oxígeno del aire, ¿verdad? Entonces, como ya se mencionó anteriormente, al ingresar el oxígeno, al tener contacto, el oxígeno con el acero, entonces el acero va a ceder electrones al oxígeno, perdiendo electrones, provocándose en sí una reacción química y por ende la oxidación. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar esa oxidación? Entonces, minimizamos de la siguiente manera. Podemos aplicar una capa de pintura. Entonces, poniendo una capa de pintura, lo que nosotros logramos es minimizar la pérdida de electrones del acero, ¿no es cierto? La fosfatación. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir la fosfatación? Este tipo de proceso se aplica mediante una pulverización con sales salinas. ¿Para qué? Para evitar que la carrocería, ¿cierto? Para evitar que la carrocería sea afectada por el oxígeno y por ende no se oxide tan fácilmente, protegiendo en sí la carrocería. Otra manera de poder nosotros minimizar la oxidación es aplicando métodos catatoféritos. Entonces, ¿qué quiere decir este método? Este método lo que trata de decir es sumergir a la carrocería mediante una cuba con sustancias anticorrosivas, ¿verdad? Entonces sumergimos toda la carrocería con esos materiales anticorrosivos, protegiendo en todo el conjunto de la carrocería. Entonces, una vez finalizado ya este proceso, al material se lo somete a una temperatura de aproximadamente 180 grados centígrados, reforzando más en sí este método de catatoféricos. Entonces, este es un método mucho más eficaz que más que la pintura y más que de la fosfatación.
A continuación vamos a ver un video en donde se emplean los sistemas anticorrosivos en una carrocería. Anticorrosivo de chasis. El proceso inicia con la aplicación de desengrasante. Posteriormente se lava a presión. Se deja secar y se aplica el anticorrosivo, que es el único sellador que ofrece 10 años de garantía contra corrosión, ya que está hecho a base de ceras microcristalinas que garantizan que no se desprenderá por sí solo. Los aceites minerales que contiene repelen la humedad y sus inhibidores de corrosión frenan el óxido ya existente y adhieren el producto por polaridad. Además, elimina ruidos por fricción e impacto de piedras. Entonces este método se llama el método de fosfatación, en donde se rocía, se pulveriza, digamos así, en este caso toda la carrocería, y a la vez también, en este caso, en este video se pudo evidenciar que se pulverizó también lo que es el chasis. Aquí vemos otro video en donde se aplica el método de cataforéticos, ¿verdad? Entonces la palabra también es muy poco accesible para pronunciarlo. Entonces veamos el video. Entonces, ¿de qué se trata este método? Como ya se mencionó, este método se va a tratar en sumergir toda la carrocería en la cuba de antioxidantes. Entonces evidenciamos que la carrocería se va a hacer sumergida en la cuba con antioxidantes o anticorrosivos. Entonces, como se dijo ya anteriormente, entonces este método es mucho más eficaz, mucho más empleado más que todo en las ensambladoras, para lograr el objetivo de minimizar el sistema de oxidación de los mismos. Muy bien, finalizando con el tema anterior, también vamos a tratar acerca de los abrasivos. Entonces, ¿qué es un abrasivo? Entonces, un abrasivo no es nada más que un material mineral que se emplea para remover material, ¿no es cierto? Entonces, es un material mineral que se emplea para remover material. En este caso existen diferentes tipos de abrasivos, como se puede evidenciar un abrasivo, piedras, para remover material, piedras de diamante, discos de corte, ¿verdad? Entonces viene a ser esos tipos de abrasivos. Otro tipo de abrasivo que se emplea más que todo en la endereza de pintura viene a ser la lija, ¿no es cierto? Entonces este es un elemento más que se emplea en el proceso de endereza de pintura. Entonces, una lija, entonces, ¿cuál es la finalidad de la lija? Entonces, la finalidad de este tipo de abrasivo es de conseguir la perfecta regularización final de las superficies que se han de pintar. En este caso, cuando ya se masilla, cuando ya estamos en el proceso de masillado, ¿verdad? En cualquier parte de la carrocería ya deformada, entonces procedemos a retirar material, a tratar de dar la forma lo más perfecto que sea posible, y en este caso puede ser el guardafango, capón, etcétera. Entonces, mediante este tipo de abrasivo que es la lija, entonces vamos a tratar de conseguir dar la forma, removiendo material lo más que sea posible. También este tipo de abrasivos son conocidos como los abrasivos flexibles. Entonces, ¿por qué son conocidos abrasivos flexibles? Como su nombre lo dice, son flexibles, es decir, toma la forma de acuerdo a la disposición que nosotros queramos. Entonces, este tipo de abrasivos está compuesto por componentes fundamentales que ya veremos a continuación. Entonces, en esta figura podemos visualizar los tipos de abrasivos. Entonces, aquí tenemos lijas, ¿verdad?
También cabe recalcar que las lijas también tienen su respectiva numeración, ¿no es cierto? A menor numeración, entonces el grano de la lija viene a ser más grueso, y a mayor numeración el grano de la lija viene a ser fina. Entonces también este tipo de abrasivos tienen sus respectivas numeraciones, como por ejemplo una lija 80, entonces quiere decir que la lija es más gruesa. Una lija, digámoslo, por ejemplo una 180, entonces la lija viene a ser bien fina. Entonces eso viene a ser los tipos de abrasivos, y el tipo de abrasivo más que se aplica en la carrocería son las lijas. Constitución de los abrasivos. Entonces, como ya se mencionó que es un abrasivo, los tipos de abrasivos, y, y a la vez también como se mencionó que los abrasivos están compuestos por componentes principales, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Los abrasivos también están compuestos por un soporte, entonces un soporte no es nada más que una base para la sustentación del mineral, que puede ser, en este caso puede ser de papel, puede ser de tela, o también puede ser de fibra vulcanizada. Entonces el abrasivo también tiene su respectivo soporte. También el abrasivo dispone de un mineral. Entonces el mineral no es nada más que por los granos que está compuesto el soporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que tiene diferentes tamaños? Como ya se explicó anteriormente, el mineral entre el abrasivo, en este caso la lija, a menor numeración, entonces el mineral o la lija viene a ser más gruesa, ¿no es cierto? Como ya se explicó. De igual manera, a mayor numeración, el mineral viene a ser más fino. Entonces cada uno de estas lijas o de estos abrasivos viene a ocupar su respectiva función dependiendo del tamaño de la numeración de la lija. Es decir, cuando nosotros utilizamos una lija número 80, entonces con esta lija vamos a proceder a lijar las partes afectadas en la carrocería, ¿verdad? Y si utilizamos una lija con mayor numeración, entonces vamos a tratar de dar el acabado que nosotros queramos al momento de nosotros reparar o reconstruir una parte de la carrocería ya deformada. También tenemos los aglutinantes. Los aglutinantes nada más que sujetan los granos al soporte, es decir que los aglutinantes van a soportar, van a tratar de retener lo más posible a los minerales para que no se desprendan en el momento del lijado. Entonces, esos son lo que vienen a ser los aglutinantes, ¿verdad? Entonces, existen tipos de aglutinantes. Los aglutinantes naturales son los que se emplean en los tipos de abrasivos, como en este caso viene a ser la lija. Se aplican cuando se van a realizar el lijado a mano, en donde no está expuesto a una presión ni a una temperatura excesiva. También existe otro tipo de aglutinantes, como son los aglutinantes a base de resinas sintéticas. Entonces lo que trata de decir que este tipo de aglutinantes se lo va a utilizar donde se aplica excesiva fuerza y a la vez va a estar sometidas a una temperatura sumamente altas. Entonces esos son los tipos de abrasivos, la constitución de cuáles están constituidos. Como resumen, están constituidos por un soporte, por minerales, por aglutinantes, y los aglutinantes se clasifican en aglutinantes naturales y a la vez en aglutinantes de resinas sintéticas. Una vez ya conocido lo que son los abrasivos, de que la constitución de los abrasivos y los tipos de abrasivos, hoy también vamos a tratar acerca del lijado, ¿no es cierto? De los distintos tipos de lijado. Hay distintos tipos de lijado, como puede ser lijado a mano y lijado mediante una máquina. Entonces vamos a ver también lo que se trata de este lijado a mano. El lijado a mano, también conocido como el lijado manual, se lleva a cabo con la ayuda de tacos para lijar, ¿verdad? Entonces existen tacos, en este caso tacos de caucho y a la vez tacos de madera, en donde nos va a ayudar a obtener un lijado lo más preciso que sea posible, para nosotros dar un acabado perfecto a la carrocería o al tipo de carrocería que nosotros vamos a reconstruir.
También tenemos lo que son las partes de los tacos de lija. En este caso viene a ser una lija de caucho. Tenemos como número uno una cuña para lijar, ¿verdad? Tenemos una cuña, y el número dos tenemos montado en las ranuras de sujeción, es decir que la lija se va a montar en la parte inferior del taco, y los restantes de la lija se va a tratar de insertar en estas ranuras que podemos encontrar. Para nosotros tener un excelente lijado a mano, también hay que tener en cuenta los principales riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos, o está expuesto el material al momento de tener un mal lijado. Entonces, los defectos principales que hay que evitar son los siguientes al momento de nosotros lijar a mano. Lijar con la mano desnuda. Entonces, no es aconsejable lijar con la mano desnuda. ¿Por qué? Porque si nosotros lijamos con la mano desnuda, nosotros no vamos a tratar de dar un acabado perfecto. Es decir que el material que nosotros estamos removiendo al lijar con la mano desnuda no se va a retirar uniformemente. Entonces va a haber desperfecciones al momento de lijar. También debemos de evitar lijar con grano demasiado grueso. Entonces, ¿qué nos trata de decir eso? Que debemos de evitar solamente podemos realizarlo ese trabajo con un grano demasiado grueso de lija al momento de retirar toda la pintura en mal estado de la carrocería, o de las partes de la carrocería que nosotros vayamos a corregir, ¿verdad? Entonces, no debemos utilizar ese grano esa lija con grano demasiado grueso cuando vayamos a dar un acabado, cuando ya estemos en el proceso de masillado y procedamos a retirar el exceso de masilla. Entonces no se la debe hacer con un grano demasiado grueso, debido a que estamos removiendo demasiado material y no vamos a dar un acabado como el que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces es de evitar, por ahorrarnos trabajo, por ahorrarnos más tiempo, entonces evitemos de hacer eso. Apretar demasiado el papel. Entonces no es tampoco aconsejable apretar demasiado el papel, debido a que si nosotros generamos una gran presión, entonces se va a desprender mucho más fácil el mineral que se encuentra impreso en el soporte. Entonces siempre hay que tener una presión aconsejable, una presión recomendada, pero no tanto recomendada, más que todo una presión de acorde al lijado que ustedes van a realizar. Y también hay que evitar lijar a mano en seco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué evitamos lijar en seco? Una es que nosotros cuando lijamos en seco estamos desprendiendo material, ¿verdad? Y al momento de desprender material con la masilla, entonces se va ¿a qué se va a hacer, verdad? Entonces se va a hacer polvo, ¿no es cierto? Entonces el polvo va a afectar más que todo a nuestra salud. De igual manera, hay partes de la carrocería que aún no se secan totalmente cuando ya se procede a pintar. Entonces ese polvo, esas partículas se van a impregnar en la carrocería y por ende no va a dar un acabado preciso. Pero más que todo hay que tener en cuenta que al lijar en seco, ese polvo, el polvo que emana al momento de lijar, nosotros vamos a percibir, y eso va a ser perjudicial para nosotros. Entonces hay que evitar lijar con la mano desnuda, evitar de lijar con un grano demasiado grueso. Hay también que evitar apretar demasiado el papel, y por ende, y el más importante, hay que evitar el lijado en mano seco. Como ya se dijo anteriormente, esos defectos que a veces nosotros o los que trabajan ya comúnmente en este tipo de actividades, entonces es necesario que conozcan el lijado a mano, cuáles son los defectos que se producen, y evitar esos defectos.
Entonces en este video vamos a poder visualizar el proceso de lijado a mano, ¿verdad? Entonces, como ya se dijo, el lijado se lo realiza dependiendo el tipo de acabado que se va a realizar, y también se lo realiza con el taco respectivo para la lija. Entonces veamos el respectivo video. Dejando ya el acabado final. Entonces aquí se puede lijar, se puede evidenciar que el lijado se procede con un taco y a la vez con una lija 80 para remover el material y tratar de dar el acabado preciso de la carrocería. Otro tipo de lijado que también debemos tener en cuenta y también debemos conocer es el lijado a máquina, ¿verdad? Es un proceso muy diferente al lijado a mano. Entonces, ¿qué nos permite el lijado a máquina? Entonces, lo que nos va a permitir es utilizar indistintamente las técnicas de lijado, ya sea en seco o también lijado en agua, ¿verdad? A lo que se me pasaba anteriormente, que en el lijado a mano también se lo puede lijar mediante agua, para evitar que ese polvo se adhiera a nuestro aire, digámoslo así, y nosotros podamos respirar ese polvo. Entonces también este lijado a máquina nos va a permitir utilizar indistintamente las técnicas de lijado, ya sea en seco, como ya se dijo anteriormente, o también en agua, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar máquinas ya para proceder a lijar. Entonces, ¿cuándo se utiliza máquinas para lijado? Entonces, estas máquinas se utilizan cuando nosotros ya vayamos a pintar completamente la carrocería o cuando vayamos a lijar completamente la carrocería. Entonces, ahí se utiliza este tipo de lijado, en este caso un lijado con máquina. Entonces, existen dos tipos de lijados de máquina. Tenemos como primero un lijado de lijadoras vibratorias. Entonces, este tipo de lijado de vibratorias entonces produce un movimiento vaivén, en donde el lijado en partes con curvas de la carrocería, entonces vamos a tratar de dar la forma a esas partes que se encuentran con curvas, digamos así, esas desperfecciones, esas curvaturas que tiene. Entonces la vamos a proceder a lijar con este tipo de máquina. Otro tipo de lijadora es una lijadora orbitales. Entonces, la diferencia de este tipo de lija con respecto a la vibratoria es que este genera un movimiento rotacional, es decir, el disco va a girar sobre su propio eje. Entonces, este tipo de lija se lo utiliza cuando vayamos a lijar en partes planas. Eso sí, considerando y seleccionando el tipo de lija para que nosotros vayamos a realizar el trabajo deseado. Entonces, ya vemos que también se puede lijar a mano, ya conocemos que también se puede lijar mediante la máquina, ¿verdad? Como ya en manera de resumen, se puede utilizar lijas vibratorias y lijas orbitales. Entonces, a continuación vamos a visualizar cómo se utiliza una lija una lija de máquina vibratoria y una lija de máquina mediante giros orbitales. Visualicemos el siguiente video. Entonces pudimos evidenciar en el video que está utilizando esta persona que está reparando, en este caso está reparando el capó, entonces está utilizando una lija vibratoria, ¿no es cierto? Perdón, una lija giratoria, con una máquina giratoria, en donde está removiendo el material cuando ya se encuentra con masilla, dándole el acabado perfecto para ya proceder a tratar de pintar, dar fondo a la carrocería, al capó. A continuación vamos a ver otro tipo de máquina de lijado, en este caso la máquina vibratoria. Vamos a usar la lijadora plana y un taco con curva para lijar zonas donde tenemos que hacer una forma curva.
Yo voy a utilizar una lija de 120 y lo primero que voy a hacer va a ser lijar la zona de la curva para quitar el grueso de la masilla. Abajo realizamos la misma operación, quitando el grueso de la masilla. Después haremos la terminación a mano. Muy bien, señores, entonces para finalizar la clase virtual del día de hoy, entonces vamos a dar un resumen de lo que se vio hoy, ¿verdad? Entonces, hemos visto los materiales anticorrosivos, ¿verdad? Los materiales que se emplea para evitar el óxido. Hemos visto también qué es el óxido, cómo se produce el óxido. También en esta clase también hemos tratado lo que son los abrasivos, qué tipo de abrasivos existen, cuáles son los abrasivos que se utilizan en el campo de la endereza de pintura. Como ya pudimos evidenciar, se utiliza lo que son abrasivos de lija, los abrasivos más utilizados, ¿no es cierto? Entonces también se mencionó o también aprendimos en esta clase lo que es, se conoce este tipo de abrasivos como flexibles, ¿no es cierto? También aprendimos que o también logramos palpar que existen abrasivos de mayor numeración y también de menor numeración. Entonces los de mayor numeración, recuerdan que que se trataba de lijas bien gruesas, ¿verdad? Entonces los de menor numeración, las lijas eran bien finas. También logramos aprender el día de hoy los tipos de lijados, ¿verdad? Los tipos de lijados, como puede ser lijado a mano, lijado a máquina, la constitución de los abrasivos, ¿no es cierto? Entonces la constitución, algo que me faltaba también, los abrasivos también deben poseer dureza, friabilidad y también una alta resistencia al desprendimiento de material de los abrasivos, ¿verdad? Entonces también vimos videos acerca de cómo se produce o cómo se utiliza las máquinas lijadoras, en este caso las máquinas vibratorias y las máquinas giratorias, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Finalizamos la clase virtual, así que estén muy atentos. Muy pronto les daré las recomendaciones respectivas para la siguiente sesión virtual y me despido. Espero que tengan una buena noche.